Mm, por aquí estábamos, ¿verdad? Bueno, entonces, en la clase anterior hicimos prácticamente todo el cambio de coordenadas. Solo nos quedó pendiente transformar lo que son las operaciones, ¿verdad? Al nuevo sistema. Por ejemplo, hicimos el cambio de los vectores unitarios. Este es el vector rho unitario. Pero yo les mencionaba que aquí se encuentra en coordenadas mixtas, ¿verdad? Aparece siempre en coordenadas cilíndricas y cartesianas. Entonces, cuando ustedes hagan el cambio, van a tener que transformarlo todo a cartesianas. Bueno, también transformamos el vector phi unitario en coordenadas cartesianas, así como lo ven acá. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, ¿verdad? Este es un montón de fórmulas, es difícil memorizarlo. Entonces, lo que tienen que ir haciendo ustedes es un resumen de todas las fórmulas y revisar que estén bien, ¿verdad? Que estén correctas, por eso del signo y que a veces se pueden cometer errores en eso. Bueno, entonces aquí tenemos ya los dos vectores, ¿verdad? Los dos vectores unitarios, rho unitario y phi unitario. Z unitario no se pone porque ese vector es constante, ese vector no cambia, sigue siendo el mismo. Cuando hacen el cambio de coordenadas, ¿verdad? Z unitario sigue siendo el mismo. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Luego, también tenemos que hacer el cambio de cartesianas a cilíndricas y viceversa. Entonces, el vector unitario X en cilíndricas quedaría de esta manera. Porque recuerden que cuando van a pasar de un vector de cartesianas a cilíndricas, van a tener que hacer esto. Sustituir el vector X unitario en el vector que van a transformar. Entonces aquí no tendríamos ningún problema, ¿verdad? Porque el vector X unitario está expresado en coordenadas esféricas, tanto las componentes como los vectores unitarios. ¿De dónde se obtiene este vector X unitario? Pues este vector X se obtiene haciendo álgebra aquí, con estos dos vectores. De este sistema de dos ecuaciones, o sea, aquí tengo dos vectores unitarios, rho unitario y phi unitario, y ustedes despejan para X y para Y de este sistema. Lleva un poquito de trabajo hacer eso, ¿verdad? Tienen que resolver este sistema para X y para Y. Pero si lo quieren hacer en su casa, pues bueno, ¿verdad? Sería muy bueno para que practiquen. Entonces, de estas dos ecuaciones, pasamos a esto. Entonces aquí tenemos nuestro vector X unitario y también el vector Y unitario. En coordenadas cilíndricas, las componentes y los vectores unitarios en cilíndricas. Bueno, entonces vamos a ver. Lo que vamos a hacer ahora es sacar todas las operaciones en coordenadas cilíndricas, lo que es el operador Bell, ¿verdad? El operador Nabla es el que necesitamos expresarlo en coordenadas cilíndricas para poder escribir todas las operaciones, como ser la divergencia, el rotacional, el laplaciano, y todas las demás operaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con este análisis vectorial. Bueno, entonces, vamos a ver. También necesitamos nuestro vector de posición, ¿verdad? Y el diferencial de línea, el diferencial de volumen, el diferencial de área, todo eso lo tenemos que cambiar también. Entonces, vamos a ver. El vector de posición en cilíndricas, ayer lo expresamos, ¿verdad? Dijimos que era rho unitario, quiero decir rho en rho unitario más z en z unitario, solo tiene dos componentes. El vector unitario, quiero decir el vector de posición, r en cartesianas, tiene tres componentes, x en x, y en y, y en y, más z en z unitario. Este es el vector, esto sí hay que memorizarlo. Esto sí es bueno que lo aprendan. Los vectores unitarios, ¿verdad?
quiero decir los vectores R, de posición se llaman. El vector de posición, porque este vector de posición nosotros lo vamos a utilizar todos los días. Entonces, el vector de posición R en cartesianas tiene 3 componentes, en cilíndricas solo tiene 2. Dijimos que la razón es porque ρ unitario depende de phi. O sea que aquí están incluidas las tres componentes. Bueno, entonces esto sí hay que aprendérselo. Bien, ahora, con el vector de posición R, yo puedo obtener el vector DDR. ¿Cómo se llama el vector DDR? Se llama el desplazamiento o el elemento de línea. Es lo mismo, DDS, es lo mismo escribir DDS que escribir DDR. Se le llama elemento de línea o el vector de desplazamiento. Entonces, ¿cómo obtenemos esto a partir del vector de posición? Pues derivando, ¿verdad? Aplicando la regla a la cadena. Pero hay que tener cuidado porque a la hora de derivar tenemos que derivar el vector unitario ρ también. Ahí es donde debemos tener bastante precaución, ¿verdad? Entonces, el vector de posición tiene 2 componentes, pero el vector desplazamiento DDR va a tener 3 componentes, en ρ, phi y z. Entonces, fíjense bien, de aquí, fíjense bien, cuando aplicamos la regla a la cadena a esto, cuando derivamos, tengo d de ρ en ρ unitario, más ρ por la derivada de ρ unitario con respecto a phi. O sea, fíjense bien en esto, ¿eh? La derivada parcial de ρ unitario con respecto a phi es phi unitario. Entonces, despejo, puede escribir esto como una derivada total, ¿verdad? En vez de una derivada parcial. El incremento en ρ unitario, o sea, el del d de phi, despejando de acá, despejando, me queda d de phi en phi unitario. Y eso lo sustituyo acá. Lo sustituyo y queda esto. ρ d de phi en phi unitario más d de z en z. Como ven, a la componente z no le pasa nada, porque el vector z unitario es constante. Sigue siendo la misma. Entonces, esto sí es bueno, jóvenes, que lo memoricen, ¿verdad? Lo demás no es importante, pero hay cosas que sí las tienen que aprender de memoria y una de ellas es el vector de posición expresado en todos los sistemas y el elemento de línea, el DDS o DDR. Esto sí lo van a tener que aprender. Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Vamos a seguir. Bueno, ahora recuerden, en la integral de línea nosotros ocupamos el DDS. En las integrales de superficie, los diferenciales de área. Y en las integrales de volumen, el diferencial de volumen. Entonces, todos esos elementos diferenciales los tenemos que cambiar ahora a cilíndricas. Entonces, cuando hagamos integrales de superficie, vamos a ocupar esos elementos diferenciales de área. Acá, vamos a ver. Aquí lo que tenemos, jóvenes, en esta figura es un pequeño diferencial de volumen, que lo obtenemos haciéndole un corte a un cilindro. Arrancándole un pequeño pedacito a un cilindro, obtenemos ese elemento volumétrico, ¿verdad? A quien vamos a llamar d de tau, igual que en coordenadas cartesianas, d de tau, diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen va a ser d de ρ, d de phi, d de z, pero multiplicado por un factor. Bueno, eso lo vamos a ver ya enseguida. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos un elemento de área proyectado en el plano XY. Tenemos un incremento de phi y de ρ, de manera que el área de este pequeño pedazo sombreado, este pequeño pedazo azul, el área es como lo ven acá, ρ de phi. Ese es el área, ρ de phi. Quiero decir, este es la longitud de arco, el área no. Longitud de arco S sería.
Es lo mismo, ¿verdad? O sea, longitud de arco ya sabemos de qué es R por teta. Aquí R es ρ, teta es ese pequeño incremento de phi. Esa es la longitud de arco. Entonces, ¿quién es el área? Es la longitud de arco multiplicado por d de ρ, que es este pequeño incremento que ustedes ven acá, ¿ven? O sea, d de ρ multiplicado por la longitud de arco me da el área de la región sombreada. Ahora, el elemento de volumen finalmente quedaría así. Como ustedes ven, tengo ρ d de phi por d de ρ. Esto que ven acá, ρ d de phi por d de ρ, es el área que acabamos de ver en la diapositiva anterior, multiplicado por la altura, que es d de z. D de z es la altura de este pequeño volumen. Entonces ya tenemos el volumen. Es ρ, d de ρ, d de phi, d de z. Aquí en la clase, de tanto usar esto, ustedes se lo van a tener que aprender de memoria. Porque esto, como les digo, lo vamos a emplear todos los días, ¿verdad? Entonces, de tanto usarlo, se lo aprenden. El diferencial de volumen en cartesiana ya sabemos de que es bien sencillo, ¿verdad? El d de tau en cartesiana es d de x, d de y, d de z. Largo por ancho por alto. En cartesiana. En cilíndricas es esto. Como ven, en cilíndricas aparece un factor aquí, ¿verdad? Aparece un factor aquí de escala multiplicando, ρ, multiplicando a todo esto. Eso ocurre porque cuando hacemos el cambio de coordenadas hay una transformación que se llama jacobiano, ¿verdad? No sé si alguien llevó cálculo 3 acá, no sé. Pero no importa, no se preocupen si no han llevado esa clase, ¿verdad? Porque la verdad que no les va a afectar. Bueno, entonces hasta aquí todo bien, ¿verdad? Es bueno que vayan tomando nota aparte, ¿verdad? Un resumen en su cuaderno de las fórmulas más importantes. El elemento de línea, elemento de volumen y los elementos de área. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el vector de posición, el elemento de línea, el que se va a utilizar en las integrales de línea. Este elemento de línea es el que aparece en las integrales de línea. Cuando integramos un vector, punto DDS. Ese DDS es el mismo DDR. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes hagan las integrales de línea, este es el elemento que van a sustituir acá, DDS. Claro que las integrales de línea son de una sola variable. Entonces ustedes van a tener que elegir en qué variable van a integrar, si van a integrar en ρ, en phi o en z. Bueno, entonces veamos ahora qué sucede con los elementos de superficie. Trabajamos con el mismo elemento de volumen que usamos anteriormente. Para los elementos de área, lo que vamos a hacer es poner un vector unitario, el vector unitario perpendicular a cada una de las áreas de este pequeño paralelepípedo y simplemente multiplicarlo por su respectiva área. Por ejemplo, fíjense bien, aquí tenemos los tres vectores unitarios. Rho va en esta dirección, ρ unitario, z unitario y phi unitario. Entonces fíjense en algo acá. Este es como un pequeño cubo, solo que con lados curvos. Este es un pequeño cubo paralelepípedo. Entonces, el vector perpendicular al área de acá, al área frontal, es ρ unitario. El vector perpendicular al área de acá atrás, a la que ustedes ven acá que estoy señalando, es phi unitario. Ese es el vector perpendicular a esta área que está acá, ¿verdad? Que queda por detrás. Y el vector z sería perpendicular al área superior. Entonces,
Para cada vector unitario hay una superficie a la cual es perpendicular. Entonces simplemente multiplicamos el área de esa superficie por dicho vector unitario. Entonces al vector unitario Z lo voy a multiplicar ¿por qué? Por el área que está aquí, en la superficie de arriba. ¿De acuerdo? El mismo criterio, ¿verdad?, que usamos en coordenadas cartesianas. Entonces aquí tenemos, fíjense bien, este diferencial de área que está acá, D de A en la dirección de phi. Este subíndice phi me está indicando que este diferencial de área es un diferencial de área en la dirección de phi, o sea, cuyo vector unitario es phi. Y el área de esa superficie es d de rho de z. ¿De qué superficie estamos hablando? Estamos hablando de esta superficie que está en rojo. ¿Cuál es el área de esta superficie? La altura de esta superficie es d de z y el largo de esta superficie es d de rho. Entonces es d de rho por d de z. ¿Por qué va este signo más o menos? Porque acuérdense que cuando tenemos una superficie abierta, o sea, un rectángulo, un círculo, nosotros tenemos que utilizar la regla a la mano derecha. Entonces, el vector unitario phi puede apuntar en sentido positivo o negativo, o sea que este signo más o menos es por la regla a la mano derecha. Acuérdense que phi positivo es cuando phi va en sentido antihorario y negativo cuando va en sentido horario. Entonces todos los diferenciales de área van a llevar un signo más o menos. Aquí en la figura de abajo tenemos el vector de área que es perpendicular a ρ. El área que es perpendicular a ρ, ¿verdad? Entonces esta área es esta área que ven acá, oscura, esta área oscura que ven aquí, es el área cuyo vector perpendicular es ρ. Es lo mismo que el área de acá, ¿verdad? Que el área que queda frontal. Es la misma área. Entonces, esta superficie, ¿qué área tiene? Sería d de z a la altura multiplicada por ¿qué? Por ρ de phi. Este lado, bueno, aquí me salió mal voy a borrar esto. Fíjense bien, este lado es longitud de arco. Este lado es la longitud de arco que es ρ de phi multiplicado por la altura de dz. ¿De acuerdo? En la dirección de ρ unitario. Y así los podemos ir obteniendo todos, ¿verdad? El último elemento de superficie es este, cuyo vector perpendicular es z unitario. Estamos hablando de esta superficie de arriba. ¿Cuál es el área de esta superficie? Longitud de arco por d de ρ. Este lado es d de ρ. Y este otro lado, este lado S, es la longitud de arco que es ρ de phi, ¿verdad? Solo que aquí lo pusimos en desorden. ρ de phi. ¿Estamos? Es bastante sencillo, ¿verdad?, obtener estos elementos de superficie. Recuerden que los elementos de superficie son vectoriales. Son los que van en las integrales de superficie. Cuando ustedes hacen la integral de superficie, ahí es donde van los diferenciales de área. Bueno, entonces ya lo tenemos todo, ¿verdad? Ya tenemos el elemento de volumen, los elementos de superficie y el elemento de línea para poder hacer cualquier tipo de integral. Bien, ahora vamos a trabajar con las operaciones vectoriales, como ser el gradiente, la divergencia y el rotacional. Fíjense bien, primero vamos a ver el gradiente en coordenadas cilíndricas. Si tenemos una función escalar u, pero ahora en coordenadas cilíndricas, entonces el incremento en la función u va a ser así. Estas derivadas parciales que ustedes ven acá. Bueno, el elemento de línea ya lo conocemos, ¿verdad? Ya sabemos quién es. Entonces, la definición general de un gradiente es esta.
donde el gradiente es simplemente el operador nabla actuando en la función escalar u, ¿verdad? Este es el gradiente, solo que a esto se le acostumbra a llamar la definición general de gradiente, porque es el incremento en el escalar u, ¿verdad? El gradiente es lo que me da el incremento en u. Bueno, ahora, ¿quién es el operador nabla o el operador del? Vamos a ver. Cuando nosotros hacemos esta operación, aquí lo que se está haciendo es sustituir, ¿verdad? Sustituir DDU aquí en el lado izquierdo, sustituir aquí U también en el lado derecho y el DDR. Digamos que esto no me interesa que ustedes lo sepan hacer. Esto es un poco largo, ¿verdad? La derivación de eso. Esto se hace para obtener el operador nabla. Por eso se hace toda esta álgebra. Pero como les digo, esto no me interesa tanto que ustedes lo sepan porque no se les va a pedir, ¿verdad? Lo importante es el resultado. ¿Quiénes son las componentes del operador del? Pues aquí están, en estos recuadros. La componente ρ, la componente φ y z. Estas son las componentes del operador del. Entonces, ¿quién sería el operador del? Pues sería esto. Aquí lo tenemos. Tampoco es necesario que se lo memoricen, ¿verdad? Porque estos operadores cada vez se van poniendo un poquito más complejos. En coordenadas cartesianas es fácil de memorizar, ¿verdad? Porque son simplemente las derivadas con respecto a x, y y z. Pero ahora en cilíndricas es diferente, porque aparece aquí un factor de escala. 1 entre ρ, multiplicando a la derivada parcial con respecto a phi. ¿De acuerdo? Aparece este factor, ¿verdad? Que multiplica aquí a la derivada. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado a la hora de aplicar este operador. Entonces, este es mi operador del. Un operador vectorial con el cual podemos sacar la divergencia, el rotacional y el gradiente. Entonces, la operación de divergencia simple, ahora sustituimos el operador del aquí y se lo aplicamos al vector A. Este es un vector en cilíndricas. Aquí no hay nada nuevo, simplemente colocamos las componentes en cilíndricas y le aplicamos el operador del. Bueno, al hacerlo tenemos esto. Pero como les digo, ahora todo esto no, o sea, esto es casi imposible memorizarse todo esto, ¿verdad? Uno tiene que tener su tabla de fórmulas para estar viendo estas operaciones. Bueno, la verdad que esto es fácil porque ya esto es álgebra, ¿verdad? Una vez que ustedes tienen el vector, le aplican el operador del, ahí lo que tienen que hacer es derivar. Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces, en la divergencia, vamos a ver aquí es como un resumen lo que tenemos. Aquí tenemos los tres vectores unitarios de cilíndricas a cartesianas. Aquí tenemos estas derivadas que indican que los vectores no son constantes, dependen uno del otro. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, Jonas. Bueno, podemos seguir, ¿verdad? Vamos a ver. Esto no es importante porque digamos, no me interesa esto, ¿no? Esto sí. Vamos a ver. Las coordenadas cilíndricas. Aquí tenemos el resumen de las operaciones importantes donde aparece el operador del. Solo faltó el gradiente aquí, ¿verdad? Pero ya saben cómo hacerlo. Bueno, es que teniendo el operador del ya lo tenemos todo, ¿verdad? Fíjense bien. La divergencia. Esta sería la fórmula para obtener la divergencia. Son como recetas, ¿verdad? Estas son las recetas. Cuando a ustedes les pidan una divergencia en cilíndricas, pues agarra esta fórmula. ¿Y qué es lo que va a hacer? Simplemente sustituir la componente ρ del vector A, la componente φ del vector A y la componente z del vector A. Eso es todo lo que tiene que hacer. Lo demás no lo va a tocar. Fíjense bien, aquí aparece un 1 sobre ρ. Esto es de la fórmula.
aparece un ρ multiplicando a la componente a ρ. Este ρ es de la fórmula. Lo único que van a hacer es sustituir las componentes del vector. Lo mismo en el rotor. Para calcular el rotacional, esta es nuestra receta también. Todas estas derivadas parciales, miren. Lo único que van a hacer también es ir sustituyendo las componentes. A z, a sub phi, a sub rho, a sub z, aquí a sub phi multiplicada por rho y a sub rho. Por ejemplo, antes de derivar a sub phi tienen que multiplicarla por rho. No pueden sacar este rho de acá, ni derivarlo. Tienen que multiplicarlo por phi. ¿Se puede calcular el rotor haciendo uso del determinante? Pues sí se puede, pero nada más que cuesta más porque en cilíndricas hay unos factores de escala. Entonces no les recomiendo hacerlo así. Les recomiendo irse directo a estas fórmulas. En coordenadas cartesianas sí, ¿verdad? Uno lo puede hacer como uno quiera. Puede hacerlo con el determinante o directamente con la fórmula. La operación que tenemos acá de último es el laplaciano. Recuerden que a este operador, el operador del al cuadrado, se llama laplaciano. Es un operador escalar. Entonces, el laplaciano de una función escalar u es esto. Entonces, aquí ya tenemos, jóvenes, tenemos ya prácticamente todo para poder emplear este sistema de coordenadas. Bien. Vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a pasar ahora al sistema de coordenadas esféricas. En este sistema vamos a repetir exactamente lo mismo, así como lo hicimos en coordenadas cilíndricas. Vamos a repetir todo. Primero lo más importante, cómo localizar un punto en el espacio. Ahora vamos a poner una esfera imaginaria y en la superficie de esa esfera vamos a dibujar un puntito P. Ahí. Las coordenadas de ese puntito P van a ser R, teta y phi. Es una terna. Esas son las coordenadas del punto P. En este orden, R, teta y phi. Bien, entonces vuelvo otra vez a lo mismo. El rango de variación de estas cantidades. De R, teta y phi. O sea, ¿cuáles son los valores permitidos para estas cantidades? Recuerden que en coordenadas cartesianas, X va de menos infinito a más infinito. O sea, haciéndoles un resumen, X va de menos infinito más infinito. Y Z, lo mismo. En coordenadas cartesianas, ¿verdad? Estos son los valores que puede tomar la variable X, Y y Z. Todos los valores reales, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, en cilíndricas, ¿cuáles eran los valores? Para ρ puede tomar valores entre 0 y más infinito, siempre positivo. Phi puede tomar valores entre 0 y 2pi. Esto es en coordenadas cilíndricas. Y z, igual que en cartesiana, ¿verdad? De menos infinito a más infinito. Ahora bien, ¿qué sucede con las coordenadas esféricas? R lo vamos a definir desde el origen del sistema hasta el infinito. O sea, R puede tomar valores de 0 a más infinito. Igual que ρ en coordenadas cilíndricas. O sea, ρ, la coordenada ρ en cilíndricas es el radio del cilindro, ¿verdad? Y la coordenada R es el radio de la esfera. O sea que ρ y R son coordenadas radiales. Nacen en el origen y terminan en el infinito, ¿verdad? Pero nunca pueden tomar valores negativos. La coordenada teta en esféricas
también está restringido a valores que van de 0 a pi. Teta solo puede tomar valores entre 0 y pi, siempre positivo. Y phi es exactamente igual que en coordenadas cilíndricas. Phi solo puede tomar valores de 0 a 2pi. Aquí están los rangos. Esto hay que aprendérselo, ¿verdad? Porque si no, muchos estudiantes le pueden dar cualquier valor a estas cantidades, ¿verdad? Y valores incorrectos. Por ejemplo, no pueden darle un valor negativo a R, ni a teta, ni a phi. A teta no le pueden dar un valor de 2pi o 3pi. Teta solo puede ir de 0 a pi. ¿De acuerdo? Solo de 0 a pi. Quienes sí pueden ser negativos son los vectores unitarios, ¿verdad? El R unitario, el teta unitario y el phi unitario. Estos vectores unitarios sí tienen una dirección que puede ser positiva o negativa. Pero las componentes R, teta y phi siempre van a ser positivas. ¿Estamos? Pues aquí tienen un resumen, ¿verdad? De las definiciones de estas, de las coordenadas. Los valores permitidos para las coordenadas, ¿verdad? Bien. No sé si tienen preguntas. Bueno, asumo que no, ¿verdad? Entonces, podemos seguir. Le vamos a hacer aquí un corte a esta esfera. Este es como una especie de... Es como un, digamos, como un embudo, ¿verdad? Un cono. Este cono corta la esfera. Este cono corta la esfera, intersecta la superficie exactamente donde está el punto P. ¿Por qué hacemos esto así? Porque ese cono que intersecta la superficie me va a servir para delimitar las coordenadas R, teta y phi. O sea, el punto P que está aquí, para definirlo yo trazo el vector de posición desde el origen hasta el punto P. Fíjense bien, el polo norte de la esfera es aquí, ¿verdad? En Z positivo aquí, polo norte. Desde el eje Z positivo hasta el eje Z negativo se va a medir teta. O sea, el rango de teta va de Z positivo a Z negativo. Aquí está el eje Z. Siempre, siempre el ángulo teta comienza en el eje Z positivo y termina en el eje Z negativo. Este es teta. Y siempre el ángulo teta va hacia abajo, de Z positivo a Z negativo. Nunca va a ir al revés. Por definición, ¿verdad? Sí puede ir al revés, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Si hacemos un integral estamos haciendo un integral de línea o superficie, puede darse el caso de que teta vaya en dirección contraria. A lo que me refiero es que los valores de teta nunca van a ser negativos. Bueno, entonces, aquí me falta todavía una coordenada, que es la phi. Igual que en coordenadas cilíndricas, phi se mide con respecto al eje X positivo en sentido antihorario. Aquí ya tenemos la terna de números, ¿verdad? R, teta y phi, coordenadas. Con esta terna localizamos al punto P por completo. Tenemos un cono y un plano que intersectan la superficie de la esfera en el punto P. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es obtener la relación entre las coordenadas esféricas y cartesianas para poder hacer el cambio de coordenadas. Bueno, eso es lo primero. De aquí es donde empezamos. El vector de posición, acuérdense bien. Esto sí hay que memorizárselo. Este es el vector de posición en esféricas. Es el vector más simple, más fácil de recordar, es el de esféricas. Y un vector general en coordenadas esféricas, esto no tiene nada del otro mundo, ¿verdad? Porque aquí solo es colocarle a su R, a su teta, a su phi.
Este es un vector cualquiera. Ahora, R no es un vector cualquiera. R es un vector de posición. No confundir eso, ¿verdad? No es lo mismo un vector en esféricas que el vector de posición en esférica, ¿verdad? El vector de posición es un vector especial. Bueno, entonces, recuerden, para que puedan ir haciendo resumen, ¿verdad? R en cartesianas, el vector de posición es esto, que se lo tienen que aprender. En cartesiana, Z en Z. El vector de posición en cilíndricas era ρ en ρ unitario más Z en Z unitario. En cilíndricas tiene dos componentes. Y en esféricas el vector de posición es simplemente R en R unitario. En esféricas es el vector más simple para recordar, ¿verdad? Solo tiene una componente, R en R unitario. Ajá, ¿y qué pasa aquí con la componente teta y phi? ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparecen? No aparecen porque están incluidas en el vector R unitario. El vector R unitario es un vector que depende de teta y depende de phi. O sea, es un vector variable. Es un vector variable. ¿Qué vectores son constantes? Los vectores unitarios X, Y y Z son vectores constantes. Acuérdense de eso. El vector ρ unitario es variable. Phi unitario es variable. R unitario es variable. Teta unitario también es variable, ¿verdad? Solo que aquí no aparece explícitamente, pero es variable también, porque depende de phi. Y phi también depende de phi, o sea, es variable. O sea, los únicos vectores constantes son X, Y y Z unitario. Estamos constantes porque no cambian ni su magnitud ni su dirección. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes los vectores unitarios en esféricas. ¿Cómo quedan definidos? Quedan definidos en la superficie de una esfera. Es una terna de 3 vectores y hay que aprenderse de memoria cómo están distribuidos esos vectores en el espacio. Esos vectores unitarios siempre van a quedar en la superficie de una esfera. El vector phi y el vector teta unitario van a quedar acostados en la superficie de la esfera. Acuérdense bien de eso. Si ustedes tienen una pelota ahí en su casa, pues mejor, ¿verdad? Pueden incluso dibujar los vectores para que no se les olvide. En la superficie de la esfera dibujan el vector phi y el vector teta sobre la superficie de la esfera. Phi en sentido antihorario, positivo. Teta en sentido de polo norte al polo sur. Y R perpendicular a la superficie de la esfera. Estos tres vectores son perpendiculares mutuamente. Solo que el vector teta y el vector phi son vectores curvos. No son vectores rectos, ¿verdad? Son vectores curvos porque están acostados en la superficie de la esfera. En cambio, el vector R es un vector que queda recto, ¿verdad? No es curvo. No es curvo, pero es variable. ¿Por qué es variable R? Porque cuando este punto P se va moviendo en la superficie de la esfera, el vector R va cambiando su dirección. ¿Qué pasaba con las coordenadas cartesianas? Cuando un punto P se mueve, por ejemplo, en la superficie de un cubo, los vectores X unitario, Y unitario y Z unitario, esos vectores nunca cambian de dirección, siempre mantienen la dirección fija. En cambio, el vector R, cuando yo me voy moviendo en la superficie, el vector R va cambiando de dirección, conforme va incrementando teta y phi. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber esas relaciones, ¿verdad? También, para vectores unitarios, ya sabemos de que el producto punto de los vectores consigo mismo es 1, porque son ortogonales, y el producto punto de cada vector con los otros es 0. En cuanto al producto cruz, estas son las propiedades. R cruz teta es igual a phi. Esto se saca por la regla de la mano derecha.
ya saben qué hacer, ¿verdad? Los 4 dedos de la mano derecha agarran al primer vector, en este caso a R, agarran el vector R y lo enrollan en torno a θ. O sea, R lo enrollo en torno a θ y el pulgar apuntaría en la dirección de phi. Luego agarro θ y lo enrollo en torno a phi y el pulgar apunta en R. En el último, agarran el vector θ, phi con sus 4 dedos, lo enrollan en torno a R y el pulgar apunta en la dirección de θ. Lo que tienen que acordarse bien es cómo dibujar esos vectores, ¿verdad? Acuérdense que en coordenadas cilíndricas ustedes tienen, para aquí no me salió muy bien este dibujo, ustedes tienen la superficie de un cilindro. En la superficie del cilindro es donde se dibujan los vectores. Aquí tenemos el punto P, aquí tenemos el vector Z unitario, el vector phi queda recostado en la superficie del cilindro, este es el vector phi unitario, y el vector ρ perpendicular a la superficie del cilindro, apuntando hacia afuera. O sea, es bien sencillo, ¿verdad? Para que puedan hacer esos productos vectoriales. Estos son los 3 vectores en cilíndricas. Se dibujan sobre la superficie cilíndrica y los vectores esféricos se dibujan sobre la superficie de una esfera. Tienen que ser perpendiculares mutuamente. ¿De acuerdo? Recuerden bien el orden de estos vectores, la dirección en la que apuntan, ¿verdad? Ya por definición. Bueno, entonces jóvenes, no sé si tienen preguntas. El día de hoy nos vamos a quedar por aquí. Y mañana vamos a seguir, ¿verdad? Mañana vamos a darle fin a esto de las coordenadas esféricas para ya finalizar este capítulo y así poder pasar ya a lo que es la solución de algunos problemas, ¿verdad? No sé si hay preguntas. No, Lick, todo claro. Bueno, entonces estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí nos vamos a detener entonces en la clase de hoy. A ver.